a larga distancia. Entonces, lo que vamos a hacer es tener, como en el panel anterior, cada una de las personas que participan van a dar una presentación de 20 minutos aproximadamente, y luego vamos a tener una ronda de conversación por espacio de media hora, algo así. Y el futuro es nuestro. Después de las 6:15, Héctor ya nos dirá qué vamos a hacer. Entonces, lo que quisiera hacer primero es dar una semblanza de las personas que nos acompañan. María Eugenia Covarrubias Hernández cursa actualmente el doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán, con un proyecto de investigación sobre violencia en el noviazgo, resistencia y feminicidio. Desde 1998 se ha desempeñado como docente en diversas instituciones educativas y ha ejercido de manera interrumpida la psicoterapia. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Campus Cautepec, en la Academia de Psicología, y es miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación de Género y Sexualidad y del Comité de Género y Feminismos en la misma universidad. Y sus líneas de investigación son maternidad y estudios universitarios, violencia de género, violencia en el noviazgo y feminicidio. Alfonso Hernández Gómez, de cariño le dicen Poncho, es licenciado en Filosofía por la UNAM y maestro en Antropología por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, donde actualmente cursa el doctorado en Ciencias Antropológicas. Es fundador de diversos proyectos de trabajo cultural para la paz, como Escuela de Paz Tepito. Produjo el documental El Arte de la Paz, el cual inició una red global de artistas y proyectos para la paz, artedelapaz.mx, y coordina distintos proyectos de capacitación en México y América Latina. Fundó la organización denominada Global Unity SUMAC, CAUSAI, asociación sin fines de lucro que realiza proyectos de educación para la paz, prevención de la violencia, intervención comunitaria y protección de espacios naturales en la Ciudad de México. Ha creado el Laboratorio Social de la No Violencia, un proyecto con el cual realiza capacitaciones en la no violencia para diseñar proyectos comunitarios y generar investigaciones de campo en algunos de los barrios y municipios de mayor violencia en México, con el fin de documentar las mejores estrategias contra la violencia. Luego tenemos a Manuel Amador Velázquez, que nos va a acompañar a la distancia. Él es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, al Campus México, con especialidad en grupos en situación de vulnerabilidad. Es activista por los derechos humanos de las personas históricamente discriminadas, como mujeres, jóvenes, indígenas, personas LGBTT y campesinos. Es profesor en la Preparatoria Popular Francisco Villa 128, ubicada en Ecatepec, Estado de México, y profesor de posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la especialidad de Derechos Humanos y en la maestría en Derecho. Imparte el taller Mujeres, Artes y Política en la Preparatoria 128 desde el 2011 hasta la fecha, ubicada en la periferia urbana de la Ciudad de México. Es promotor de la pedagogía del performance contra la violencia, el daño y el maltrato, y coordinador de la Red Denuncia de Feminicidios del Estado de México. Se especializa en el tema de feminicidios en el Estado de México y el impacto del neoliberalismo en las periferias. Y Jorge Olvera García es doctor en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México y se especializa en Derecho Procesal. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene 34 años como profesor investigador en la UAM y ha sido catedrático del nivel medio superior de la Facultad de Derecho, de la cual fue director. Fue abogado general de la Autónoma Mexiquense y rector de la misma. Coordinó jurídicamente la fundación de la Defensoría de los Derechos Universitarios en el 2005. Es autor de libros de texto y obras jurídicas e históricas sobre distintos aspectos en temas de derecho constitucional y derechos humanos.
obtuvo en la UAM la nota laudatoria, la medalla Ignacio Manuel Alfano, y el periódico Universal lo distinguió como el orador más sobresaliente del país en el 2017. Es actualmente presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Muchas gracias. Pues es un honor tenerles. Entonces yo voy a facilitar la conversación. Traje mis tarjetas. La roja. La roja. A mí me gusta mucho el fútbol soccer. Se nota. Pero bueno, como estamos en un ambiente pro paz, de violento. Entonces vamos a, si no expulsiones, sino ahora expulsiones, luego me queda la Inquisición. Pues una alegría y un honor tenerles y al compañero que nos acompaña en la distancia. Entonces, según me comentaron, primero nos va a dar su presentación a Manuel. Manuel, eso fue lo que entendí, ¿verdad? Sí. Entonces, el apoyo técnico. ¿Está listo? ¿Manuel? ¿Está listo? Habla, él escucha. Sí, claro. Sí, Manuel. Sí, listo. Estamos ya listos para escucharte. Hola, ¿qué tal? Bueno, no pude llegar allá, pero estoy aquí. Bueno, voy a hablar de las cosas que... Primero, pues agradecer, sobre todo, esta oportunidad de estar en este proyecto. Creo que la relevancia de este proyecto radica en algo que he venido haciendo por mucho tiempo, que es construir pedagogías que puedan servir a partir de los problemas que en los contextos donde se imparte esta educación suceden. Y trazar pedagogías del contexto donde hay violencias y precarización de la vida creo que es muy urgente en estos tiempos de que en México pues estamos buscando cómo poder hacerle para transformar este cúmulo de violencias que se ha instalado en esta sociedad, en los diferentes estratos sociales. Y pues bueno, pues lo que nos lleva para esta ocasión el tema de la violencia hacia las mujeres y las niñas, y en su expresión más cruel de destrucción de la vida que tiene este sistema neoliberal, que es el feminicidio. Entonces, me parece importante enfatizar esta parte porque no podemos construir una alternativa si no reconocemos los padecimientos que han generado este Estado que por muchos años pues, ha generado pues, este abandono y la excepción en tanto una conciencia muy clara. Pero bueno, esto es lo que pasó. Tenemos historias de violencia, historias de crueldad, pero sobre todo encontramos una población que es el Estado de México, donde está la alerta de violencia de género ya en esta semana, pues en la semana pasada, ya formalmente decretada por segunda ocasión. Entonces, creo que sí las urgencias son muchas, es decir, la realidad a partir de que se decreta esta segunda alerta tiene que ver con una emergencia. Entonces, creo que las pedagogías deben de ser precisamente eso, emergentes. Y emerger también implica el poder desdoblar y cómo construir una alternativa que construya posibilidad de vida. Hemos hablado que por muchos años este sistema ha construido y ha generado este estado de caos en donde no se voltea a mirar. Cuando tenemos el tema del feminicidio en el Estado de México, no podemos entenderlo sin esa multifactorialidad que hay, en tanto el tema de la ausencia por muchos años de acceso a la justicia y al derecho. Es decir, se despojó por muchos años de justicia y de derecho a las personas que entendieron que merecían poco, merecían nada. El tema de la legalidad y la criminalidad, que se convirtió en una forma también de pacto social. Y por otra parte, el tema de la precarización de la vida. La precarización de la vida entendida en tanto hay poca posibilidad de vida, donde la economía tiene un papel fundamental, la poca economía. Cuando hablo acerca del tema de la precarización de la vida, entiendo y describo que es lo poco en tanto los vínculos
sociales y comunitarios en la familia, la poca calidad en los vínculos al interior de la familia, la poca calidad de vínculos en la comunidad, en que esto pues, se fue destruyendo con estas prácticas donde la criminalidad se entendió que era como parte de la serie de relacionarse. Entonces tenemos a personas, a mujeres y a niñas en situaciones bastante hostiles, donde se deposita esta violencia acumulada y generada por muchos años. Reconocer esta realidad desde la educación y desde la institución me parece fundamental y urgente, pero sobre todo el tema de la investigación. Yo he insistido mucho en esta parte de que ahora recientemente que está un programa de ONU Mujeres aquí en Ecatepec y en otros, y en el estado de Naucalpan, y he hablado directamente con personas que están coordinando esta iniciativa Spotlight. Entonces yo insisto mucho en el tema de la investigación. Creo que sí debemos de ir a indagar lo que sucede en el contexto, ir a indagar y dialogar con las personas y construir precisamente esta posibilidad de emancipación, esta posibilidad de liberación, esta posibilidad de entendimiento y de reconocimiento de que estas violencias hacia las niñas y hacia las mujeres no puede ser algo naturalizado, porque eso sucede. Es decir, hay una violencia naturalizada que las propias niñas no cuestionan, que los propios niños las pueden tomar como formas de ser, de ejercicio de su identidad, el caso de los hombres, al momento que están construyendo relaciones de noviazgo, por ejemplo. Entonces, esto, por una parte, pero por otro lado, también que estas prácticas de violencia en la calle, en la casa, suceden cotidianamente a partir de esta nueva acción. Entonces, la comunidad entiende que hay un problema, entonces vive encerrada. Entonces, si no vamos a atender desde la conciencia, desde hacer conciencia a los jóvenes, sobre todo en los niveles básicos, y creo que también ahí radica un acierto de este proyecto. Creo que es un esfuerzo fundamental el ir a trabajar con ese sector de la población, es decir, los adolescentes de secundaria y preparatoria y de primero de preparatoria, que creo que nos puede ayudar a sacudir un poco y a encarrilar una educación que pueda también resolver. Las políticas públicas que se pueden generar, no pueden ser muchas, pero la educación muchas veces se deja aparte. Cuando se habla de alerta de violencia de género, por ejemplo, se olvida mucho y se deja al final el tema de la educación. De hecho, hubo por ahí un documento que era un decálogo, donde el tema de educación estaba como al final, y creo que es un tema fundamental. Digo, no los otros lo son, pero más o menos, pero me parece que debe de ser un tema fundamental, pero sobre todo el que las autoridades involucradas, en este caso los directivos de las escuelas, puedan involucrarse. A mí me parece fundamental que esta iniciativa pueda llevarse hacia ese lugar donde tenemos que involucrar a las autoridades en todos los ámbitos, desde los directivos de las escuelas hasta los que siguen en esa escala hacia arriba, hasta el propio secretario de Educación del Estado y el federal, porque el tema de la destrucción de la vida que existe en estos lugares hacia las niñas es muy cruel. Entonces, a partir de entender que solamente podemos avanzar hacia un lugar distinto, un Estado de Derecho, y retomando el tema del Estado de Derecho, el Estado de Derecho no puede construirse en México si no se reconoce que en estas realidades están sucediendo y que en esta realidad pues viven personas que están siendo destruidas de sus vidas, de sus posibilidades de acceso a la justicia, a tener un destino propio, y que no la criminalidad
y que no la precarización de la vida y que no la precariedad de tanto también la poca educación que pueda existir en su contexto, pues las atrapa y les cancela la posibilidad de justicia y de derecho. Entonces, me parece fundamental que tengamos que seguir construyendo e insistiendo en esta trama, en esta travesía, a partir de ese involucramiento, insisto, de la sociedad, involucramiento también de las autoridades y, por supuesto, el tema de la investigación como tema central a partir de este diálogo que tendríamos que ir construyendo a partir de la experiencia y a partir de, bueno, pues de los conocimientos que ya tenemos. Creo que en este ejercicio que se hace, en este material, que lo hemos revisado muy bien, tiene que ver con eso. Es decir, hay personas expertas en el tema de violencia y que de violencia y educación y que podemos, creo, tener un gran aporte como un inicio y que esto, pues bueno, está planteado como una fase experimental, pero creo que sí puede ir más allá todavía. Y si lo dejamos meramente como una acción emergente, en tanto que pueda dotar de un discurso meramente, de un discurso político de derechos humanos de las niñas, creo que eso no puede ser. Y cuando digo derechos humanos políticos es cuando se asume desde el discurso político, es decir, estamos haciendo, pero en el fondo no se trastoca esa realidad. Entonces sí es importante que estos esfuerzos puedan trastocar esa realidad. Y pues bueno, yo esta experiencia que he tenido como docente, pues ha sido eso, ir a involucrarme con esta realidad a partir de la mirada. Creo que sí es importante regresar la mirada a esta mirada que por muchos años no se ha puesto atención ahí. Es decir, esa otra mirada que ha despreciado a las personas que viven en estas periferias. Una mirada desde el lugar donde se trace, desde la mirada política que desprecia, desde una mirada que no está ubicada en el punto, que está ubicada en otro lado. Entonces creo que hay que regresar la mirada para poder construir precisamente la justicia, pero sobre todo una alternativa educativa desde ahí. Estar en esos espacios me ha permitido tener este análisis que ahora presento con ustedes, porque esas realidades son muy diversas. Hablamos ahora del tema de violencia hacia las niñas y a los niños, pero también los niños están padeciendo formas de maltrato y de crueldad fuertemente. Entonces, ahí tendríamos que empezar también a trabajar con los niños en cuanto a otras formas de ser hombres, otras formas de entenderse también, y que este sistema, pues, en tanto expectativa social, pues ha ofrecido mucho, pero ha cumplido poco, o genera poco. Entonces, fundamentales son algunos aportes que yo doy a este material, pero bueno, las experiencias pedagógicas han sido importantes, que son muchas, porque la realidad me ha llevado un poco a ir como buscando cómo hacerle. El cómo hacerle también ha sido esa disposición como profesor con esa realidad, con eso que trabajo con personas, con niños que sus realidades son bastante difíciles. Entonces, estas experiencias ahí están, son varios años, llevo trabajando en este lugar 14 años, en esta preparatoria Francisco Villa, y que creo que con el tiempo he aprendido también a tener como más claridad de que sí hay una cosa muy cruel de cómo se está entendiendo la vida de estas personas. Y regreso al tema del Estado de Derecho, y el Estado de Derecho no puede estar sin la garantía de los derechos humanos de las personas que viven en una población muy amplia, de más de 15 millones que viven en estas zonas de la periferia, de mexicanos,
y que ahí está una verdad omitida y que a estas personas merecen una posibilidad de vida distinta. Entonces, las experiencias educativas las he elaborado a partir de del regresar la mirada, del vincularte con esa posibilidad de vida, y que esa posibilidad de vida tiene que tener pues una alternativa que no sea el tema de la criminalidad, que no sea el tema de la violencia, que no sea el tema de la precarización. Entonces creo que la conciencia nos puede ayudar mucho, el que las personas puedan hacer y jóvenes puedan retomar eso, pero no solamente ellos. Yo creo que, insisto, en que todos y todas debemos estar involucradas. Yo aquí, si hay una ronda de preguntas, podríamos avanzar. Creo que ya se me agotó mi tiempo, ya puse por aquí mi tiempo, ya me sonó. Entonces, no sé si podemos, no sé qué es lo que sigue allá, pero pues ustedes díganme. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí, claro. Sí, bueno, primero vamos a dar el micrófono a todas las a personas que están participando, y al final vamos a tener la ronda de preguntas y la conversación. Ok, bueno, pues de mi parte eso ha sido lo que yo quería compartir con ustedes, y bueno, agradecer este esfuerzo que hace la Universidad de Austin y en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México. Creo que es importante también mencionar este agradecimiento y este esfuerzo, y que bueno, que pueda ir más allá, insisto. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Muchas gracias. Ahora continuamos con la compañera María Eugenia. Hola, buenas tardes. Bueno, pues me sumo a los agradecimientos por la invitación a participar no solo en este novedoso proyecto, sino también, bueno, pues por los apoyos para poder estar aquí. Entonces, en primera instancia, a todas las personas que desde la Universidad de Texas, aquí en Austin, hicieron posible este evento, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México también por impulsar este proyecto, desde luego a el queridísimo y admirado doctor Héctor Domínguez Rubalcaba, del cual sigo aprendiendo mucho todos los días, y bueno, a Paloma, que nos ha estado atendiendo muy amablemente. Muchísimas gracias, y bueno, a ustedes por estar aquí. Miren, yo participo junto con la doctora María Cristina Fuentes Zurita, una colega profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Juntas trabajamos en un modelo de, le llamamos gestión de emociones, porque, bueno, no solamente ambas somos psicólogas de formación, sino porque, pues al estar abordando la prevención de la violencia de género, se hacía necesario tocar al individuo y cómo estamos conformados, querámoslo o no, y atravesados por un conjunto de emociones que nos llevan a actuar, y como hemos visto en muchos de los casos, no de la mejor manera, ¿no? Hablábamos ya también, o hace rato Héctor comentaba, el tema de los feminicidios en la relación de pareja, del noviazgo o en las relaciones familiares. Atraviesa también pues a un buen número de estos casos, y cuando vemos las causas, bueno, es muy frecuente escuchar, entre otras, que se mató por amor, ¿no? Se murió por amor, entonces el amor no tendría que llevar a eso, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de eso es que sí creemos necesario introducir pues un ejercicio, es una serie de reflexiones para voltear a ver hacia el interior de nosotros mismos y ver cómo estamos conformados, ¿no? Entonces, nuestro módulo empieza con una introducción al reconocimiento de las emociones, que tiene como objetivo aprender a pensar nuestras emociones para poder transformarlas, así como aprender a evaluar qué hacer ante emociones que nos pueden llevar a actuar imprudentemente, como el enojo, el enamoramiento, los celos, etc.
Para lograr este objetivo es importante reconocer para lograr este objetivo es importante reconocer. Ahí sí, ahí sí. Gracias. Reconocer los prejuicios, creencias y mitos que son la base de comportamientos y emociones, para desde ahí explorar las formas en que puedan transformarse. Esto es aprender a pensar con un cuerpo sentipensante, es decir, unir y no separar cuerpo y mente. Dicho en otras palabras, lo que se pretende es que aprendamos a cuidarnos de situaciones interpersonales que nos pueden poner en riesgo. A todos nos gustaría saber lo que hay que hacer para que nos quieran, pues si no lo conseguimos, nos frustramos y nos enojamos porque muchas veces las cosas no son como quisiéramos. No sabemos entonces qué hacer y en vez de pensar en actuar, nos encerramos en la victimización. O peor aún, desde ella respondemos. La respuesta está en querernos primero. Hay que pensar y sentir con nuestro cuerpo, no con el de otros ni con lo que dicta el entorno social y cultural. Por eso es importante preguntarnos, ¿cómo me siento? ¿Estoy haciendo lo que deseo, lo que me conviene? Y después vendrán los cambios. Lo más difícil es conocer y transformar nuestras emociones que van del amor al odio, pasando por el miedo. No se trata solo de desarrollar habilidades socioafectivas, es decir, aprender cómo responder, sino de cambiar críticamente las respuestas a estas emociones. Esto es, debemos considerar que las emociones están determinadas por creencias que moldean nuestros comportamientos, por ejemplo, el papel estereotipado de la mujer como sumisa y el del hombre fuerte. Bueno, y entonces, miren, de lo que se trata es que les quiero presentar un par de ejercicios de los varios que estamos considerando en este texto, ¿sí? Bueno, el primero es reconociendo las emociones básicas, que tiene como objetivo justamente que reconozcamos aquellas emociones que nos van a acompañar como parte de las experiencias y buscar formas adecuadas de expresarlas. Entonces, les voy a pedir, no vamos a hacer, les voy a presentar este ejercicio para que vean en qué consiste, les voy a pedir que se lleven la reflexión y vamos a hacer un segundo ejercicio en donde sí, les voy a pedir su colaboración para que lo hagamos juntos, ¿no? Entonces, miren, vamos a observar detalladamente una pintura y relatar brevemente una historia a partir de esta. Esto es porque justo el módulo está, y el libro en general, está construido a partir de productos culturales, pinturas, extractos de cuentos, casos. Hace rato el doctor Enrique nos presentaba uno, canciones, películas, etcétera, todo lo que tenemos a la mano o otros recursos a los cuales podemos recurrir para, a partir de ahí, generar disparadores que nos propicien la reflexión. Ahora sí. Entonces, miren, elegimos esta pintura de pues una artista mexicana, María Izquierdo, que se llama Sueño y Presentimiento. Véanla detalladamente un momento. Cada quien captará algún elemento que llamará su atención. Y una vez que la observaron, entonces la idea es que las y los estudiantes reflexionen sobre lo siguiente. Primero, ¿qué representa la obra? Para cada quien representará algo diferente. ¿Quién es la mujer que aparece en el cuadro? También será para cada quien alguien diferente. ¿Qué otros personajes aparecen? ¿Qué creen que siente la mujer? ¿Qué sienten los otros personajes? ¿Sí? Ahí estamos empezando a explorar a partir de un estímulo lo que está al interior de cada quien, ¿sí? Después vamos a indagar un poquito acerca de quién está haciendo la obra, qué creen que trató de representar, por qué creen que le puso ese título, qué emociones imaginan que sentía cuando la pintó. Estamos intentando ir de lo personal a lo que puedan estar experimentando los otros, para llegar a las reflexiones que tienen que ver ya
con los estudiantes. ¿Cuál fue su primera impresión al ver la pintura? ¿Qué emociones les generó? Si tuvieran que encontrar algún significado de la pintura con una experiencia cercana a ustedes, ¿cuál sería? Entonces, después de hacer la reflexión a partir de estas preguntas, de lo que se trata es que en clase la docente pueda abrir la discusión para la discusión y hacer una reflexión conjunta de cómo la pintura, pero cualquier otro elemento, nos va a dar opciones para relacionar esa situación con las propias experiencias o vivencias. Y así llegamos al punto en el que tenemos que reflexionar que las emociones nos toman por sorpresa, normalmente no decidimos sobre ellas, simplemente reaccionamos a situaciones externas a nosotros, de muchas maneras, con tristeza, con alegría, con enojo, con rabia, etc. ¿Sí? En ocasiones es común que experimentemos al mismo tiempo emociones opuestas, como alegría y tristeza. ¿Sí? Pues estas van a ser ocasionadas por diferentes causas. ¿Sí? Díganme aquí quién no se siente muy contento por alguna razón, por un hecho, y al mismo tiempo muy enojado, triste por otro hecho, ¿no? Y estos están conviviendo permanentemente, ¿no? No las podemos evitar, pero lo que sí podemos hacer es reconocerlas, que ese es el objetivo, y darles un cauce adecuado. Es decir, expresar o decir lo que sentimos a fin de sentirnos mejor, pero evitando lastimar a alguien más. De esta manera podemos ir aprendiendo a controlar nuestras emociones y dar forma a nuestros sentimientos, que son emociones que nos acompañan durante más tiempo. Bueno, hasta ahí un primer ejercicio. Ahora sí, vamos a hacer otro. Y para esto, bueno, les voy a pedir, yo sé que ya están mucho más allá de eso, pero por favor, hagamos un esfuerzo por tratar de regresarnos al momento de nuestra secundaria, cuando teníamos 15 años. Hagan un viaje al pasado, traten de ubicarse como adolescentes en una situación escolar, 15 años, 16, 14, 17, ¿sí? Y vamos a hacer un ejercicio para construir empatía, ¿sí? A partir de la frase, trata a los demás de la misma manera en que te gustaría que te trataran a ti, se puede emprender una actitud empática hacia los demás. Veamos el caso de Susana. Susana estudia tercer año de secundaria y desde el inicio del curso ha tenido muchas dificultades para relacionarse con sus compañeras y compañeros. Pues por más que lo intenta, no logra que la integren a los equipos de trabajo y tampoco ha podido hacer amigas y amigos. Por otro lado, sus compañeras y compañeros comentan entre ellos que Susana es una chava muy difícil de tratar, que siempre se quiere hacer la simpática, haciendo bromas sin darse cuenta que es agresiva y dice cosas que los hace sentirse mal. Un día, de manera casual, un grupo de compañeros escuchó una conversación entre unos vecinos de Susana y se enteraron que ésta vivía violencia intrafamiliar y varias problemáticas en su casa, como alcoholismo del padre, depresión de la madre y drogadicción de uno de sus hermanos. Entonces, a ver, estimadas y estimados adolescentes de 15 años, vamos a hacer una reflexión conjunta. ¿Cómo creen que se sentía Susana? Triste. Triste, muy bien. ¿Alguien más? Por favor. Confundida. Confundida. ¿Alguien más? Resentida. Resentida. Sola. Invisible. Sola, invisible. ¿Algunos de ustedes se han sentido así en algún momento? En esta semana. ¿Hoy? En los últimos meses. Entonces podemos imaginarnos estar en los zapatos de Susana. ¿Qué pensarían ustedes al enterarse de esta situación que vivía Susana? Culpa. Un poco de comprensión. Comprensión, ok. ¿Y más? Indiferencia.
sabe eso y te cae mal, lo aprovecharía en su contra. Ok. O sea, me estoy poniendo en ese... Así es. ¿no? Así es. A mí me caía mal y sé que tiene problemas, más Laura ahora en este momento. Ok. Sí, y entonces, bueno, vamos a identificar cómo podemos reaccionar de manera diferente ante una misma situación. La situación es la misma, ¿no? Pero finalmente ustedes estaban sintiéndose agredidas y agredidos por Susana. ¿Deberían integrarla a pesar de esto? Ustedes se sienten agredidas y agredidos. ¿La integrarían? En la secundaria, En la secundaria. Son estudiantes de secundaria. ¿La integran? O sea, se sienten agredidos y agredidas. Pero ya conocen esta situación de... Quizá la bulen, ¿no? ¿La bullearías? ¿Tú, estudiante secundario, Poncho? Oiga, profesora, es que usted nos está tratando de convencer. Yo solo lo estoy escuchando. Vamos a ver cómo... Le voy a decir a mi mamá. A ver, por favor. que tal vez yo sí quisiera integrarla, pero me daría pena decirle a mis compañeros por miedo a que me señalen a mí que yo la quiero integrar. Entonces, como me da pena, mejor me quedo callada y no digo nada. Ok. Te quedas callada por pena y porque no quieres ser también rechazada por tus compañeros. ¿Habría alguna otra manera de hacerlo? Diciéndole a alguna maestra, pero que me jurara que no le voy a decir a los compañeros que fui yo. Guardando tu identidad. Mi anonimato. El anonimato, ok. A ver, podrían justamente, esto que tú dices tiene que ver con algo. Si podrían ayudar ustedes a Susana a hacer algo para que ella se sintiera diferente. Niño Alfonso. Tal vez no con el grupo, sino buscar algún pretexto para acercarme a ella y dialogar un poco más juntos. Por ejemplo, quizá mi historia también, ¿no? Okay. Podría ser, o sea, pero no el tema del grupo, no creo que, en retrospectiva no creo que lo hubiera jalado al grupo. Hubiera tratado de dar un paso adelante a ver qué. De manera individual te hubieras buscado acercarte a ella. Sí, del grupo, pues. Okay. ¿Por acá? Yo le hubiera mandado una cartita Ah. diciéndole todas las cosas positivas sobre su personalidad. Y no sé si lo hubiera firmado con mi nombre o la hubiera firmado anónima. Ok, pero ahí estarías haciendo énfasis en cualidades positivas de ella, no en lo negativo, que es por lo que la han rechazado en el grupo, ¿no? Muy bien por allá. Yo quizás pediría como a alguna maestra o alguien de la institución hacer una conversación más amplia donde quizás hablemos de sentimientos que todos tenemos en común, como la soledad y la tristeza, y ahí incluir a Susana y así todos para esa empatía entre todos. Muy bien, porque además ahí se abre la posibilidad para que todos participen y no particularizando en el caso de Susana. Ah, muy bien, qué grupo tan empático está resultando. Profesora, Sí. Yo la otra vez la vi en la panadería donde me manda mi mamá a comprar en la tarde y a lo mejor puedo platicar con ella. Muy bien, Pero me pongo nerviosa. No sé si luego me van a regañar. pero podrías intentarlo. Pues voy a ver. Muy bien, ahí hay otra posibilidad. ¿Alguien más? ¿Había otra cosa diferente? Sí. Estaba pensando de que a lo mejor otros niños, otras niñas están experimentando la misma cosa. Así que quizás hablar con ella para decirle, yo también en casa estoy experimentando, no sé, tristeza, así que así comunicarte que no estés sola. Ok, bueno, con lo que han comentado hasta ahorita, por allá, ¿quieres comentar algo? No. Bueno, con lo que han estado comentando hasta ahorita, ¿creen que se aplicaría la empatía? Son respuestas
empáticas? ¿Qué es la empatía, profesora? ¿Cómo es empatía? ¿Cómo es eso? Empatía es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, tratar de imaginarnos cómo se está sintiendo y experimentar esa sensación y ese sentimiento. Cuando ustedes están dando estas opciones de lo que podrían hacer, ¿creen que están sintiendo o imaginándose lo que siente Susana? No, creo que es más. Ya me arrepentí, sí quiero decirlo. Yo justamente estaba pensando en eso, ¿no? En si esa es la mejor opción para ella y no la mejor opción para los que estamos afuera. Pienso que cuando muchas veces nuestros actos de, entre comillas, solidaridad y empatía, obviamente esto no aplica para todos los casos, ¿no? Específicamente siendo el ejemplo, pueden como enmascarar mucho la necesidad de uno de sentir que está haciendo algo por el otro, cuando muchas veces simplemente respetar los silencios de la otra persona pueden llegar a crear espacios mucho más seguros para esa otra persona, ¿no? Yo no sé en qué medida, por ejemplo, le sería bueno a una compañera decirle de esa edad en concreto y en esa etapa y, ¿no? En ese espacio concreto, decirle que yo también tengo una experiencia similar con violencia. Por supuesto depende de muchas otras cosas, insisto. En la medida en la que eso también como la visibiliza y la pone en la situación de todos lo sabemos, ¿no? O sea, como la pones en la palestra de todos y no sé si eso es como positivo o si de alguna u otra manera es una forma también de ejercer ciertamente una forma de violencia, ¿no? Ok, muchas gracias. Ahorita regresamos a esto. Retomamos su comentario. Muchas gracias, Ana. Creo que yo en primero de secundaria le hubiera dicho a mi mamá que me enteré que los papás de Susana tienen esta institución y mi mamá me habría dicho no te acuestes con esa niña, no es de su casa. Entonces estaría como que en conflicto porque todavía no he desarrollado bien mis valores y sí estaría mucho en conflicto de que tal vez quiero estar con ella, pero también tengo que obedecer lo que mi mamá me dice, que mi mamá pues, lo hace por un lado por protegerme, ¿no? Estaría conflictuada. ¿Alguien más había levantado la mano? Bueno, como ya me quedan pocos minutos, bueno, están viendo ustedes las otras preguntas que podríamos utilizar para propiciar la reflexión en este ejercicio. Y antes de cerrar, bueno, pues sí, comentar que este tipo de ejercicios, efectivamente, estamos hablando de situaciones que nos llevan a la empatía porque detrás hay emociones muy dolorosas. Cuando se habla de prevención de la violencia, tenemos que ir, y estamos en los ejercicios como introductorios. Hay otros donde estamos reflexionando sobre casos concretos de feminicidio en el Estado de México que han tocado a la población, es decir, son adolescentes, jovencitas desaparecidas y que después cuando se encuentran sus cuerpos, bueno, evidentemente fueron asesinadas, en fin, esta realidad que se vive en municipios del Estado de México y en otros sitios, por supuesto. Y entonces es como, a ver, justamente cómo nos situamos ante quien está ante una experiencia difícil de violencia, que está su vida y la de su entorno atravesada por múltiples manifestaciones de violencia. No suele ser fácil y efectivamente hay un cuestionamiento, agradezco mucho el comentario que hace acá la compañera, porque efectivamente en algunos casos dependiendo de dónde, de qué estamos siendo de alguna manera cómplices, en otros estamos defendiendo, ¿no? Es decir, este bullying es una respuesta agresiva a una respuesta inicial de agresión, ¿no? Entonces, ¿en qué caso vamos a actuar empáticamente o vamos a estar yendo más allá de las respuestas más inmediatas? Bueno, pues dependerá de cada situación, pero
insisto, el objetivo es cómo, hablando de prevención, vamos nosotros a transformar nuestras reacciones que son producto de emociones aparentemente descontroladas. El ejemplo de los celos que llevan a actitudes muy violentas, de mucha agresión, porque pues si te quiero no me puedes engañar, ¿no? Entonces, a ver, realmente estos celos no los puedo controlar, no puedo controlar esa agresión. Dura sí, ¿no? Pero tenemos que remitirnos a otras formas de relacionarnos, otras formas de conectarnos con nuestras emociones y con los actos que nos llevan a relacionarnos de esa manera, ¿no? Bueno, pues hasta aquí le dejaría, si hay más comentarios, pues en la sesión correspondiente los revisamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora le damos el micrófono a Poncho. Perdón, yo voy a romper un poquito el esquema, que es parte de mi misión en la vida, yo creo, romper esquemas. No bulear, claro. No hace falta micrófono, creo que tengo el PA integrado. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Creo que casi todo. Bueno, primer ejercicio, quiero pedirles que con todos los medios que ustedes tengan a su alcance, hagan que yo abra mi puño. ¿Vale? Con todos los medios que tengan a su alcance, hagan que yo abra mi puño. Todos los medios que tengas a tu alcance. Si alguien se lo sabe, no spoile. ¿Ya se lo saben? No. ¿Puedes contar hasta 10 con tus dedos? ¿Cómo? ¿Puedes contar hasta 10 con tus dedos? Por favor. Ok, sí. A ver. Hazlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Bravo. Esa fue una respuesta muy buena, muy inteligente. Y que básicamente es, creo que la palabra puede más que la fuerza, ¿no? Lo primero que pensamos ante un conflicto, mi tema es conflictos. Vamos a empezar a hablar de eso. Este puño cerrado es un conflicto. Y cuando generalmente se nos presenta directamente un conflicto, solemos usar estas herramientas. La fuerza, en última término, la violencia. Hemos sido educados culturalmente para responder ante un problema, ante un conflicto, ¡pum!, ¿no? Luchando. Esa es como parte de nuestra educación, de la cultura que vivimos, ¿no? ¿Cómo actúan? Ahora yo quiero preguntarles, ¿cómo actuamos ante el conflicto? ¿Cómo enfrentan ustedes el conflicto? ¿A nivel individual? Sí, ustedes en su vida, en las cosas que enfrentan en el día a día, porque los conflictos están ahí todo el tiempo. Y hay que aprender a distinguir entre conflicto y pelea, entre conflicto y violencia. Ajá. Y hay que aprender a distinguir cuáles vale la pena enfrentar y cuáles vale la pena dejar pasar de lado. Ok, ahí vamos a tener entonces dos actitudes. Una es o lo enfrentas o te vas. Pero hay un conflicto Ok. también en cómo quieres enfrentarlo y cómo debes enfrentarlo. ¿Y hasta qué punto la evasión puede ayudar o no a que un conflicto se resuelva? ¿Qué más? ¿Cómo enfrentan los conflictos? Depende de con quién es el conflicto. Claro, depende el quién, el cómo, el contexto. Ajá, exacto. Uno tiene que pensar en todo esto, pero cuando se nos enfrenta el conflicto en primer término, nuestra reacción inmediata, ¿cuál es? ¿Cuál ha sido su reacción en su vida? Hablarle a mi terapeuta. Recurrir a un tercero, Amigos, amigas. que alguien te ayude. Crear una estrategia. Claro. Pero esa es la respuesta inmediata. Yo Sinceramente. Enojarte. Yo las evito. Nos enojamos. Sí. Gritamos. Oye, quítate, pues ¿por qué? Que no sé qué, ¿no? Es como una forma muy común. Ahora, cómo el género, ¿no? Las relaciones de género influyen en la forma en la que resolvemos los conflictos. ¿Creen que influye? ¿Creen que tiene algo que ver? Sí, ¿Creen que total. nuestra posición de sexo, de género, tiene que Sí, ver con la total. forma en la que Claro. Hay un resolvemos doble conflictos? estándar completamente. Claro. Cómo reacciona un hombre es asertivo, si lo hace la mujer es controladora, es emocional.
Claro, va a depender con las nociones de género que tengamos, ¿verdad? La forma en la que se abordan los conflictos. Pero también nuestra propia posición de género nos hace movernos en los conflictos de forma diferente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Les voy a pedir a todos que se levanten y se junten en pareja y me acompañen de este lado, por favor. Todos, todas. Bastante espacio. Creo que necesitamos, ¿saben?, oxigenarnos un poco. Entonces, les voy a pedir por favor que se pongan en parejas. Busquen una pareja. Una va a estar de este lado y la otra enfrente, ¿ok? ¿No por pelear? Sí. Entonces, quiero una línea aquí. Creo que es más largo así. Creo que sí. Ok, una línea aquí y otra línea aquí. Todo el mundo va a tener a alguien enfrente, ¿ok? Tengan a alguien enfrente, un poquito, pero todos en una misma fila. Todos, una parte aquí, la otra de su lado, perdón. Y sí, todo el mundo va a tener a alguien enfrente. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí cabemos? ¿Más o menos? Ok, muy bien. Ahora vamos a vivirlo, ¿ok? Vamos a experimentar. Entonces, hagamos otra fila si quieren aquí atrás. Los que no cupieron, vamos a hacer otra fila aquí. La instrucción va a ser la misma, ¿ok? Por favor, si quieren pásense a este lado para que haya un poquito más, de este lado, de este lado. Entonces, vamos a hacer estas dos filas. ¿De aquel lado si quieren para qué? Muy bien. La fila que está a la derecha, ¿ok? Es un hombre en la calle agrediendo a una chica, ¿ok? Ustedes son un agresor de una chica. Ustedes es alguien que va pasando por ahí. No saben realmente qué está pasando, solo ven que este vato está molestando y agrediendo a una chica, ¿ok? Ustedes van pasando por la calle, ven la situación. Tenemos 3 minutos para ver cómo enfrentan ese conflicto, ¿ok? Vamos. ¿Qué hace este lado ante alguien que está agrediendo a una mujer en la calle? Ok, va. Tenemos 3 minutos, venga. Yo primero me quedo viendo Muy bien. Alto. Ahí lo dejamos. Hagamos una breve ronda, rápido. ¿Qué experimentaron? A ver, el lado del agresor. ¿Qué experimentaron? Para mí fue difícil ser el agresor. Ok. Es teatro esto, ¿eh? Pero a ver, ¿qué experimentaron? O en parejas, a ver, en pareja díganme cómo atendieron ese conflicto. A ver, por ejemplo, acá. Yo veía que ahí estaban ahí casi peleando, yo veía cosas, ¿no? Nosotros estábamos comentando que yo como mujer, si lo viera intentando a alguien, me quedaría como en shock y en mi mente pensaría llamar al 911, pero dependiendo de la fisicalidad de la persona, si es una persona negra no puedo llamar a la policía. Por el aquello de la brutalidad racial. Claro, en Estados Unidos. Entonces estamos en el mismo punto en el que nos quedamos. Vale, a ver, ¿alguien más? Lo bueno es que, por ejemplo, nosotros no tenemos 900, bueno, sí tenemos, pero no utilizamos. Entonces, o sea, como la primera reacción siempre es como igual, es como si ves como cuerpo, depende del cuerpo lo vas a definir, pero si no, como buscar ayuda de las personas que pudieran estar ahí alrededor. ¿Quién cayó en agresión? No, estamos en esto. Es un ejercicio. ¿Quién más se sintió en la tentación de hacer, y realmente meter el cuerpo? Nosotros que yo fui agredida. Por el agresor, es lo más común que pasa de hecho. Claro.
Él te agredió O sea, y tú ya no pudiste... No, porque me quitó mi celular, que era la herramienta de y lo tiró al piso y todo. Y lo pisó. ¿Quién más utilizó esa estrategia de grabar? Yo. Ah, esa es súper buena. Pero tú eres el agresor. No defiendas. Muy bien, ok. Véanme. Exacto, muy bien. Entonces nos damos cuenta que transitamos en el conflicto, que hay distintas formas, que depende de la raza, depende del género, depende si soy hombre o mujer, si soy grande, pequeño, depende del contexto, depende de las herramientas que yo tenga a la mano. Si se me murió el celular, ¿qué hacen? ¿Esa es la única arma que hay? Entonces, bueno, esto nos pone en ese contexto de qué hacemos y cómo enfrentamos realmente los conflictos y hasta qué punto nuestra identidad de género juega también en eso. Y eso es algo muy importante, es algo que nosotros queremos precisamente ayudar a transmitir, ¿ok? A los alumnos, a los profesores, ¿ok? Vamos si quieren de vuelta, era nada más un breve ejercicio. Este está en el manual, de hecho este ejercicio está en el manual. No me sapeaste, ¿no? No, es que dije, No, necesito te entiendo totalmente. Vale. Muy bien. Ahora quiero que me digan también, hay algo muy importante, cómo se sintieron al enfrentar eso. ¿Cómo se sintió el agresor al ver que alguien lo interpelaba? ¿Y cómo se sintieron ustedes al intervenir ante una agresión? ¿Cuáles fueron los sentimientos que empezaron a aflorar? ¿Alguien que nos quiera compartir? Pues yo no sentí nada, pero usé las típicas reacciones que usaría un hombre, por ejemplo, ¿a ti qué te importa? O sea, ¿por qué te metes? Esta es mi vida. O sea, cosas que uno oye o ha leído, por ejemplo. Sí, sí, que es. ¿Y qué sintió la persona que recibió eso? ¿Quién era tu pareja? Pues nada. ¿Y qué sentiste cuando tú quieres defender y tú recibes eso? Pues quería hacer que estaba muy tímida. Buen punto. Sí, ¿Se intimidó? a mí me da miedo. El agresor generalmente logra intimidar, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién más comparte? ¿Qué sintió? ¿Qué emociones se movieron en ese conflicto imaginario? Hay como debate interno entre el miedo y el deber de actuar. Claro. Y bueno, yo hice el celular y tuve éxito. Pero eras hombre, ¿no? Pero eras hombre. ¿Hubiera sido igual con una mujer? Por ahí dijeron que no, ¿verdad? Jamás. Que el agresor logró intimidar a la mujer. ¿Ustedes como mujer se enfrentarían a un agresor así? ¿Un hombre? Pues siempre... Yo lo que primero que hice fue que activé mi cuerpo y estaba como así, como de irme corriendo, me pinto y o sea, Claro, es algo que vivimos. Le pregunto a una chica, ¿estás bien? Así cruzando la calle y ya, sí, ok, y ya le sigo. Nunca he visto que la golpeen, pero sí las he visto que la zarandean. Y que es difícil intervenir, ¿verdad? Sí, a mí me pasó como, sí, este es un ejercicio de imaginación, pero luego lo pensé en todas las veces que me ha pasado y, o sea, el shock así, lo primero la verdad es de que aquí es el ideal de, vale, quiero pegar, ese es el ideal, pero ya en la vida real, o sea, yo también me choqueo y la única vez que he reaccionado y aventé al agresor, él me volvió a agredir de regreso. Entonces, como que para mí yo creo que ahorita que dices, de hecho, desde el ejercicio que dijiste, a ver, hagan que se abra mi mano, yo dije, pues ahorita le golpeo, ¿no? Y que la abra. Dije, qué interesante que fue como mi manera, o sea, es... Y nada más tantito, ¿y hasta qué punto tiene que ver la educación en eso? Exacto. ¿No? Es todo un proceso educativo, que no necesariamente que nos lo imparten en la escuela como una materia, golpea, tal, pero es parte de la cultura en la que vivimos. ¿Sí? Bueno, para mí fue muy difícil ponerme en el lado del agresor, porque pues nunca he sido el agresor. Claro. Pero también como persona agredida, pues estaba pensando mucho en la forma en la que yo en la vida real he reaccionado, que siempre ha sido con la palabra o gritando. Entonces yo, digamos, una vez vi a una señora a la que un hombre estaba intentando robar y solo grita ¡ladrón! Y el tipo sale corriendo. Entonces de algo funcionó. O a veces sé que los hombres me han interpelado como diciéndome cosas, me he vuelto a ir y he dicho como que repítalo. Y la palabra como que mucho sé, como que no
no se van a acostumbrar más, pero igual siempre está el miedo y el peligro de que Claro. responda a una forma violenta. Entonces, definitivamente el género sí delimita mucho la forma en la que uno reacciona. Absolutamente. Digamos, yo soy capaz de gritarle a un tipo en la mitad de la calle en el día, pero en la noche no me atrevería a hacerlo. Entonces, no sé, hay un montón de factores ahí que van a estar. Y en los conflictos uno va transitando en todo eso. Entonces es muy importante educar en el conflicto. Es algo que vivimos todos los días, es algo que es inevitable en nuestras vidas, pero nunca nadie nos ha dicho cómo enfrentarlo, cómo manejar emociones, cómo dialogar, ¿no? ¿Qué otras herramientas tenemos además de gritar, golpear y salir corriendo? El fight or flight, ¿no? De la naturaleza. ¿Sí? Yo creo que es importante como también mirar al otro lado de lo que no se puede evitar, ¿no? Y en ese sentido lo digo porque tal vez para primero porque las experiencias de agresión son muy diversas, pero además porque pienso que, por ejemplo, muchas mujeres en concreto que son, por ejemplo, de áreas rurales, no tienen ni los recursos ni lingüísticos ni raciales para pararse enfrente de un agresor, sea el que sea, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, tengo preguntas en la mente sobre, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacen las mujeres de mi país? Yo soy de Bolivia. ¿Qué hacen las mujeres de mi país cuando algún hombre, el que sea, literalmente incluidos los mismos personas de sus propias comunidades, reaccionan? Ellas no dicen nada. Y si un hombre blanco ya les interpela de otra forma, no existe. Entonces, la intersección de no solamente género, pero sino también raza y no olvidar clase. Porque, o sea, creo que ahorita estábamos como el género, raza, pero clase es fundamental. Es muy importante. Bueno, entonces como vemos, el conflicto es algo muy complejo, algo que depende de muchas cosas. Hay distintas formas de atender los conflictos, hay toda una teoría del conflicto. De hecho, los estudios para la paz nacen desde Johan Galtung con una teoría del conflicto. ¿Por qué es tan importante aprender a resolver conflictos? Porque el conflicto es inevitable, siempre va a estar ahí, pero no necesariamente puede ser violento, no necesariamente tiene que conducir a la violencia. Y esa herramienta para poder hacer que los conflictos de la vida cotidiana no terminen en violencia es precisamente donde necesitamos educarnos en la mediación, en el diálogo, en la transformación de los conflictos, ¿no? Aprender en qué momento es necesario mediar, en qué momento es necesario ceder, en qué momento es necesario enfrentar también, ¿no? Y qué herramientas tenemos. Entonces, este tema es muy amplio, hay maestrías en el tema, entonces no me voy a extender más como tal en el tema del conflicto, pero ahora sí, retornando al tema del manual, finalmente esto que acabo de hacer es uno de los ejercicios que está en el manual. Finalmente lo que estamos buscando es que esto se haga también en las aulas, con los jóvenes, se generen estos espacios de discusión. Y metodológicamente, ¿de qué estamos hablando? Es una forma pedagógica, digamos, heredera de toda la educación popular de Freire, de Augusto Boal, de dinámicas participativas, de dinámicas experienciales, que estamos buscando que este manual no siga la forma tradicional de enseñanza. Si queremos transmitir esto a jóvenes de secundaria, adolescentes, que están así en la locura, que tienen ahí, o sea, que es difícil hacerlos que se concentren siquiera, el manual propone también otra metodología, ¿no? Más participativa, mucho más experiencial. Esto que acabamos de hacer es una metodología experiencial, ¿no? ¿Cómo entender algo? Yo te puedo echar ahorita toda la teoría del conflicto de Johan Galtung, quizá te duermo a la mitad, pero con ese ejercicio de 5 minutos podemos explicar después todo, porque lo vivimos, porque lo sentimos, ¿no? Y a partir de ahí se genera el diálogo y la discusión. Entonces también esto que acabo de hacer tiene que ver también con la metodología, ¿no? ¿Cómo queremos transmitir esto a las nuevas generaciones? ¿Cómo podemos hacer este conocimiento accesible? Y además que lo incorporen, porque no queremos nada más que aprendan un contenido educativo como uno más. Que aprendan que la mediación tal y cual. Eso no nos interesa, porque eso no va a cambiar la situación de violencia de género. Lo que queremos hacer son sujetos, o sea, es una transformación del sujeto desde la educación. Porque finalmente, si esta cultura violenta nos ha formado así, creo que quiere decir que entonces las ideas, las concepciones del mundo sí nos marcan y nos forman y nos moldean en nuestra vida, ¿no? Y ahí es donde la educación tiene justamente un papel súper importante. Tenemos la posibilidad de mostrar nuevos imaginarios, de transformar las representaciones actuales, de cambiar un poco la forma de ver el mundo.
Y ese es el papel de la educación y ese es el papel a lo que le estamos apostando con estos procesos, a que logremos transformar una situación que causa vidas, o sea, que está tomando vidas, muchas, muchísimas, 9 feminicidios al día en México. Eso solo se va a transformar desde acá, desde una revolución realmente cultural y más allá de, como bien lo dijo ella, ir a dar pláticas, ir a echarles el choro, que sí, que pórtense bien. Eso no vamos a lograr cambiar nada, eso ya se hizo durante décadas. Tenemos también que empezar a repensar la metodología, la pedagogía, la didáctica, ¿no? Y hacer que las personas, los jóvenes, puedan incorporar esto y hacer cambios en su vida. Entonces, pues muchas gracias Héctor, a Yuti, a la comisión, y pues podemos seguirlo discutiendo, ¿eh? Muchas gracias. Tenemos ahora a Jorge del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y el micrófono no funciona. Espera, ya sé cómo hacerlo. Hay que seguirlo. Bueno, muchas gracias, moderadora. Gracias a todos los colegas. Yo no quiero aburrirlos redundando y llegando nuevamente a este punto en el que todos estamos de acuerdo. Cuando yo conozco a Héctor a través de sus textos, lo que me llama la atención, y lo hemos coincidido, es que el problema del conflicto, el problema del feminicidio, que es el tema que nos reúne y nos convoca, no se ataca con fuego, con policía de género, con leyes represivas, con cadena perpetua, con pena de muerte, con penas flagrantes, ojo por ojo, diente por diente. Eso es del siglo antepasado, de la Edad Media. Sin embargo, lo que nos debe de preocupar es que todavía hay gobernantes que así lo creen, ¿verdad? Y que viven en esta Edad Media, que instaurando penas represivas, aumentando los castigos en los códigos, cumplen su fin de castigar. Educar para castigar. Creo que la sociedad, las transformaciones de la sociedad tienen que ir a la educación, tienen que ir a la formación. El premio Nobel de Literatura portugués, José Saramago, fue muy sabio al fundar la simetría de los derechos y deberes. Por cada derecho que se exija por un ciudadano, debe existir un deber. Y los deberes se aprenden desde la infancia. Nos son transmitidos de generación a generación a través, como decía Enrique Uribe, colega, entre los valores, los principios, el deber y por último el Estado. El Estado que se va a encargar por el uso de la fuerza legítima que tiene, de reprimir, de castigar, de perseguir, de administrar justicia. Aquí se trata entonces, a mí me toca hablar de un tema que estoy trabajando con el grupo de justicia restaurativa. La justicia restaurativa tiene mucho, aunque recién ahora la estamos conociendo. Se ha utilizado mucho en este país inclusive. Y se trata de cómo va a aportar la justicia restaurativa a la violencia de género. La justicia restaurativa, aquella que va a recomponer a través de la intervención de ofendidos, ofendidas, de aquel acto que fue violado o que fue transgredido, que le quitó una parte de su dignidad a través de la violación de un derecho. No podemos entender ni restaurar si no entendemos el deber. Por eso yo decía al inicio, muchos de ustedes no estaban, cuando presentamos este foro, que hay que educar al niño, decía Napoleón Bonaparte, 20 años antes de que éste nazca. Y hay que entender la justicia no como un proceso judicial, no como abogados, fiscales, acusadores y leyes. Hay que entender la justicia como un acto cotidiano, como un acto diario. Así debemos entender la justicia, transmitírselas a los hijos, transmitírsela a los amigos, de padres a hijos, de mayores a hijos. Eso se ha perdido
en muchas de las sociedades, y bien lo decía nuestro colega, educando a través de la pedagogía, a través de tomar al niño de la mano, y como decía Confucio, ves a un niño y harás a un hombre bueno. Generalmente donde se dan los feminicidios son cócteles, son mixturas explosivas. Si yo les cuento que en estos municipios donde se da el tema de los feminicidios es una mixtura en verdad terrible. Son ciudades no planeadas que van hacia el sueño del empleo, hacia la Ciudad de México, la ciudad más grande del planeta. Son migraciones que vienen de Oaxaca, son migraciones que vienen de Chiapas y de estados del sur de la República y que hace 5 décadas crecieron. No tienen educación, empleo, servicios básicos, son lo que nosotros llamamos paracaidistas, es decir, llegan, se apropian de un terreno, pero sucede que al apropiarse de un terreno no tienen los servicios indispensables de una ciudad planeada o de una población planeada. Evidentemente no hay educación. ¿Qué pensar en una política de contención de la densidad de población? No tienen educación sexual, no hay nada. Evidentemente el niño se crea en un ambiente de violencia, en un ambiente de conflicto, en un ambiente de degeneración, de ignorancia, de soledad, de miedo, en donde reina también el uso de la droga, el tráfico de estupefacientes, y por ende con esa carga de machismo colonial, antropológico, sociológico que tenemos desde la conquista de la Nueva España, más lo que ya traíamos nosotros como prehispánicos, se hace un cóctel explosivo. Entonces, a lo que tenemos que ir, y esa es la metodología que se está ensayando y que se pretende aportar con un granito de arena, no vamos a solucionar el problema total, es educar a través de textos, a través de grupos aleatorios de secundarias, de preparatorias, inclusive de primarias, donde se le habla al niño y a la niña qué es la violencia de género, pero también a los padres de familia, a las madres de familia, pero sobre todo a los profesores. ¿De qué sirve que en los libros de texto hablemos del respeto a la mujer, de los valores, de los principios del deber, si el maestro ya viene dañado? Entonces hay que dirigirnos también al profesor. En todas las sociedades se ve esta violencia de género, y en muchos la justicia restaurativa ni pensarlo. Desde la niñez vemos que la mujer está socavada a un rol de apartamiento. Ella no puede ser jefa de grupo, ella no puede ser jefa de la banda musical, no puede ser jefa de tal planilla, no, imagínate ser gobernados por una mujer. Esos chips vienen desde hace décadas, siglos, en muchas de las sociedades, sobre todo la latinoamericana. Entonces debemos de entender que la justicia se debe de enseñar desde la niñez como un proceso cotidiano. Sentir la injusticia, como decía ahorita, ¿qué sintieron en el ejercicio del conflicto? Yo sentí mucha injusticia. Entonces, el día que sintamos esa injusticia cotidiana y apliquemos la justicia cotidiana, estaremos en posibilidades de entender como humanos esta igualdad. Pero se trata primero de aprender qué es el respeto, qué son los valores, qué es la solidaridad, qué es la igualdad, qué es la equidad, en donde nosotros como habitantes de este planeta tenemos que ir procesando. Y más en este conflicto que nos llama ahora, que son los feminicidios, así tipificado, y que reúne muchas características en nuestros códigos,
el odio, la muerte hacia una mujer por odio, por rencor, por jerarquía, en donde se reúnen diversos elementos para que esto suceda. Es bastante cruel y bastante terrible, pero está sucediendo. Muchas estadísticas ahorita dicen ya hay 40 sentenciados por feminicidio, pero no debemos de aplaudirlo, nos debe de preocupar. En España hace 4 años hubo 60 feminicidios en todo el país. En el Estado de México esto ha acontecido en menos de un año. Y hablo de un estado de 18 millones de habitantes, pero con una telaraña social muy compleja, conflictiva. Ya lo decía el compañero, colega que está acá, o ya se fue en la red, que es importantísimo de ya estar capacitando y estar atendiendo a los niños que están naciendo, a los niños que están en el pre-kinder, en el kinder, y todos estos contenidos que el día de hoy los colegas manifestaron, insertarlos en su formación a profesores, a padres de familia, a alumnos. Desgraciadamente ahora ya es tarde. Digo que es tarde porque es muy difícil cambiar a los que ya están formados. Dice un dicho en México: chango viejo no aprende maroma nueva. Entonces, ahora hay que enfocarnos a los niveles preprimarios, primarios, básicos, de preparatoria. Yo fui rector de una universidad y veíamos mucho odio de género. Increíble cómo a la mujer, los alumnos, la hacen a un lado, la ven mal. Yo soy macho, yo soy Superman, tú no eres nada. Entonces, yo creo que sí es ocupante el que podamos instruir e implantar conjuntamente con las secretarías de educación de todos los estados, hablo de mi país, este tipo de metodología, donde hagamos un círculo virtuoso y donde de una vez empecemos a educar desde la casa, desde la escuela, los centros de trabajo, que son muy importantes. Es un problema transversal, Héctor, tú lo has dicho muchas veces, es un problema estructural, es un problema sistémico. Escuela, trabajo, casa, calle, de muchos espacios se da este tipo de situaciones. Yo les comento, en el Estado de México hay un programa que se llama Alerta de Género. Se ha aplicado esta alerta de género, sin embargo no ha habido los resultados, porque estamos atacando el fuego con fuego, y aquí se trata de evitar que exista. Yo dije al principio, sabemos el porqué, tenemos ya los sentenciados, se les entrevista, el 70% de ellos es cercano al círculo familiar. Las enamoran, las novias, los novios, hay una relación afectiva cercana. Pero hay otros donde por el solo hecho de ser mujer, salir en un taxi en la noche, etcétera, se comete esta transgresión. Pero solamente vamos hacia los efectos, tenemos que atacar las causas, y la justicia restaurativa trata de eso, de poder involucrar el perdón, poder utilizar la mediación, que no es la panacea ni la alternativa, pero sí crea una conciencia y ha creado una teoría social también. Se aplica en nuestro estado, hay un tema de justicia restaurativa que es diferente de la mediación, pero comparten características. Pero esta justicia restaurativa no se va a lograr si no tenemos educación, no tenemos instrucción, no tenemos solidaridad, no tenemos sensibilidad. Y eso se crea, discúlpenme, desde la niñez. Si nosotros hacemos agresores, es la sociedad entera. No es culpa de uno solo. Somos el reflejo de la sociedad. Nosotros atendemos el sistema penitenciario también.
sistema penitenciario más grande de México, 30,000 presos en 24 cárceles en el estado. Y nosotros vemos hacia el interior del penal y no podemos ser indiferentes porque estamos viendo a la sociedad. Lo que nosotros producimos es eso que está dentro. Y todavía lo rezagamos, lo vituperamos, lo hacemos a un lado y decimos, ay no, qué feo estar ahí. Pero si nosotros fuimos los culpables como sociedad, nosotros los vomitamos para que estuvieran ahí. Feminicidas, extorsionadores, secuestradores, etc. Yo creo que el tejido social está enfermo, al menos en esta parte que nos corresponde, que es el feminicidio y demás. Y tenemos que arreglarlo con educación. Esa es la palabra, ese es el concepto, educación, deber, como decía Saramago, encontrar la simetría entre el deber y el derecho. El 5% de los mexicanos, estudiantes, profesores, colegas, sabe lo que es un derecho humano. 5% de más de 120 millones, ya perdí la cuenta, sabe que es un derecho humano. Porque no nos dijeron que era un derecho humano, no conocemos los derechos humanos y muchas veces no sabemos lo que es un humano. Estamos perdiendo esa capacidad porque ahora los feminicidas son monstruos, crueles, terribles, violentos. Y eso se va creando a través de las décadas, porque no lo paramos, nos preocupamos en otro tipo de cosas, menos en la educación. Por eso es importante que todos estos temas que el día de hoy abordamos coincidan, que sea ese punto concéntrico donde estemos parados y que nosotros vamos a tener ya en algún poquitos meses, Héctor nos está presionando para que el libro del texto esté y lo podamos insertar en las escuelas. Ya tenemos una experiencia, se las quiero comunicar, que se llama los Juegos de la Lotería. Es un juego mexicano en que cada figura representa un derecho humano. Lo estamos metiendo en las escuelas, está arriba en nuestras páginas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, los Juegos de la Lotería para niños, para escuelas primarias. Donde entiendan, comprendan que es un derecho humano, que es el respeto hacia el otro, no solamente a la mujer, el respeto a ti mismo, pero también el deber. Entonces, yo como punto final, y para no abusar ya del tiempo, quiero agradecerlo entre todos, Héctor, moderadora, profesores, apoyos, Universidad de Austin. Juntos podemos todo, solos no podemos nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, después de escuchar esta mosaico de saberes, aprendizajes, teorización y demás de diferentes perspectivas, disciplinas, ahora vamos a tener oportunidad de dialogar. El compañero que está en México, ojalá esté bien. Se fue. Te quedó dormido. Ok, muy bien. Entonces, tenemos aquí preguntas. Nos vamos de aquí para acá. ¿Sí? Noeli, muy bien. Carla y Ana. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, empezamos por acá. Yo tendría dos preguntas. La primera es que me llama la atención y entiendo por qué se decidió, como en estas comunidades con más incidencia de feminicidios, como el modelo para empezar el manual. Pero me pregunto si en algún momento este manual también va a ser distribuido en las escuelas privadas, porque también siento que de cierta forma el estarnos concentrando en justamente las zonas más marginadas es algo que llama mi atención y es algo que hay que reflexionar, porque de cierta forma es seguir cargando en las zonas marginadas la problemática de feminicidios y violencia en México, que no es así. O sea, tenemos gente empresaria, gente profesional que son los más misóginos del mundo y que a lo mejor no están documentados como los grandes criminales de México.
¿no? Entonces eso es importante en la primera pregunta. Y la segunda es en la cuestión de las emociones, que me parece muy importante, pero a la vez muy difícil de trabajar en la población adolescente, que justamente no tienen esta formación y que sobre todo pensando en grupos adolescentes que han crecido en un entorno de violencia, como por ejemplo en México las comunidades del narcotráfico, donde la violencia no es algo casual, sino es la forma de sobrevivencia de muchas comunidades, y estas hipermasculinidades tóxicas donde justamente la definición de la masculinidad de los adolescentes se basa en la violencia, no hacia la mujer, sino hacia lo femenino en general, ¿no? Y en todo lo que lo femenino representa, cómo lograr romper esa barrera con ese grupo de adolescentes y hacerlos trabajar en sus emociones, porque a mí me ha tocado grupos donde se niegan porque justamente no quieren presentarse vulnerables ante otros hombres que los van a vulnerar después de ese taller por haberse quedado como llorones, maricones, etcétera, por haber hablado de sentimientos y emociones en un lugar público. Entonces, no sé, eso me parece complejo. Buenas tardes. Respecto a la última presentación de Jorge Olivera, me llama mucho la atención la narrativa, principalmente la narrativa como yo la percibí, ¿no? Respecto de la gente que viene de Oaxaca, la gente que viene de Chiapas, la gente que viene como paracaidista. Y esa encuentro una narrativa muy colonial, que es la misma que utiliza España cuando la gente proviene desde África y se queda en el cementerio acuático como es el Mediterráneo, o acá mismo, ¿no? Entonces lo veo como un grado, no sé, me gustaría como profundizar más en eso para no evitar confusiones y no irme con esa tensión, porque se ve como muy estigmatizante, así se entiende de esa forma. Y lo otro es cómo también legitimamos ciertos tipos de discursos, ¿no? En cuanto estamos en espacios de poder, de qué tipos de poder estamos hablando y cómo compatibilizamos también eso para con otras personas que están en condiciones de subalternidad y más en un contexto colonial. Entonces, para contrarrestar las narrativas coloniales, cómo también tenemos ese tipo de precauciones. Eso. Yo tengo dos cosas que me gustaría remarcar. La primera es, me gustaría hacer una pregunta porque, y un poco, no sé, como de todo lo que se ha hablado hoy, ¿no? Y es que a mí me parece que las posturas de pedagogía y de educación muchas veces, en realidad las más de las veces vienen de la mano de un paradigma de civilidad, ¿no? Y ese paradigma de civilidad es en sí mismo para mí un paradigma de violencia, ¿no? En la medida en la que hace como una especie de pactos de silencio y de opresiones encadenadas sistemáticamente sobre los otros de los segregados, ¿no? Los segregados sean en áreas periurbanas, los que no hablan el mismo idioma, los indígenas y las personas de las áreas rurales, ¿no? A mí me parece que ese es un primer elemento que habría que complejizar, porque pues entonces construimos discursos de patología y definitivamente de estigmatización y de segregación, ¿no? Y el segundo comentario justamente se relaciona con eso, y es porque me gustaría traer a la mesa esto que se ha planteado desde el feminismo, que es la afirmación de que los feminicidas no son ni enfermos, ni locos, ni dementes de la sociedad, sino que al contrario son los hijos sanos del patriarcado, ¿no? Y creo que es muy importante traerlo a la mesa de esa manera. Hijos sanos del patriarcado, ¿no? Cómo la estructura de género, de clase y de raza ha creado una versión de masculinidad que es a imagen y semejanza del sistema, ¿no? Entonces pienso que esos son dos elementos en los que me gustaría no solo profundizar, sino también tal vez no como discutir entre todos para ver cómo a cada uno le resuena, ¿no? Gracias, para que no se nos olvide las primeras tres, se escogió el tema para Montserrat, porque el Estado de México es el primer lugar en feminicidios, y 15 municipios del Estado de México son de los primeros 100 lugares donde más ocurre este tema. De acuerdo
toda la narrativa de la migración que yo hablaba de Oaxaca, Chiapas, de otros pueblos del sur, incluido Centroamérica, no se trata de un estigma de segregación. Se trata de que ellos se desarraigan, los desarraiga el Estado, perdón, porque no les da las oportunidades en sus estados. Es como los migrantes que vienen de Estados Unidos, salvadoreños, hondureños, etcétera, donde no se les dan las oportunidades. Y van, estos migrantes van a la Ciudad de México y se estableció una megalópolis descontrolada. Y lo que hace esta megalópolis es rechazarlos. Es rechazarlos y le dan opción. No les dan la oportunidad de educación, no les dan la oportunidad de nada. Y tienen que quedarse. Y esto ha aumentado significativamente. El Estado de México, orgullosamente les queremos decir que es el único territorio del planeta donde se hablan 5 lenguas vivas indígenas. Están arraigados, hay una identidad, hay cultura, no todo está malo. Al contrario, hay mucha cultura en el Estado de México. Pero en la zona que conurba al Distrito Federal es donde se aglutina todo este tipo de migraciones, donde no tienen alguna oportunidad y tenemos que atenderlo.